además de ser médico internista y haber hecho mucha práctica clínica, trabajé en cuidados intensivos 7 años. Hace 10 años que trabajo en una institución, en una gerencia que tiene que ver con el trasplante de órganos y tejidos. ¿Han escuchado hablar de los trasplantes? ¿No? Trasplante renal, trasplante de corazón, trasplante de médula ósea, trasplante de córneas, trasplante de pulmón, trasplante de páncreas, riñón, trasplante de corazón, riñón, trasplante de hígado y trasplante de hígado, riñón. Entonces hacemos trasplantes. ¿Y qué es trasplante? ¿Quién necesita un trasplante? Las personas cuyos órganos ya no funcionan, ya no sirven. El hígado, cuando se deteriora, ya no funciona. Generalmente cirrosis, cuando le diagnostican a alguien cirrosis, tiene más o menos 2 años para fallecer. Haciendo todo, o sea, 2 años haciendo todo bien, el tratamiento de la cirrosis, pero tiene 2 años porque se va a morir. ¿Por qué? Porque el hígado tiene más de 100 funciones y como no funciona, ya no produce nada. ¿Qué pasa cuando no produce nada el hígado? Muere. El corazón falla, insuficiencia cardíaca, dilatado, no funciona el corazón, máquinas, indefectiblemente falla. El paciente muere. Médula ósea, falla, la médula no funciona, no hay ninguno de las estirpes celulares que hemos hablado, muere. Riñón, falla sus glomérulos, pero tiene 2 riñones, ¿no? Pero igual, hay enfermedades que dañan los 2 riñones, dañan los glomérulos, y lo peor es que la enfermedad renal es silente, no se siente. Cuando ya está vomitando, que la urea está elevada y la creatinina elevada, recién va a diálisis. Ese paciente no muere, algunos mueren cuando es muy agresivo y agudo, pero cuando es crónico se detecta y va a diálisis, muerte lenta. Opción para este paciente nefrópata es el trasplante renal. Pulmón, fibrosis pulmonar, fumadores, mueren si no tienen un trasplante de pulmón. Entonces, ¿de dónde salen los órganos para trasplantar? ¿De dónde? Del banco de órganos. O los compramos en la farmacia. Vienen de los donantes. De los donantes. Los donantes, ¿quiénes son? Los que en vida decidimos ser donantes. Y cuando fallezcamos, como yo, si algo sirve, que me lo saquen y que ayuden a otros. Pero cuando fallecemos, y le dicen a la familia, su DNI dice que sí, ayúdenos con la donación de órganos. No, yo lo quiero entero. Que se vaya con los órganos enteros, no me lo toquen. Sí, lo van a tocar, lo usan, ¿no? ¿O no? ¿O alguien tiene duda? El cuerpo se deteriora. Entonces, los donantes son los que van a dar sus órganos para trasplantar. ¿Y cómo se puede ser donante? ¿Cuándo se es donante? En el Perú se es donante fallecido en condición de muerte encefálica. Cuando diagnosticamos muerte encefálica, se es donante. ¿Sabían eso? Ahora pues, ¿cómo se diagnostica la muerte encefálica? ¿Qué cosa es la muerte?
¿Cuándo alguien muere? ¿Cuándo? Cuando el corazón para, ¿no? Está en un hospital, muerte, parada cardíaca, muerte, reanimación, nada, doctor, no hay nada que hacer, parada. Llévenlo al mortuorio. Sáquenle todo. Hay que hablar con la familia. Muerte, ¿no? Pero la muerte, realmente, el corazón es un órgano más de este cuerpo, ¿no es cierto? Es un músculo. ¿Qué es el corazón? Un músculo, ¿no? Tejido eléctrico, miocardio, endocardio, válvulas, sístole, diástole, músculo. Pero paró, no sirve, muerte. Todos conocemos la muerte por parada cardíaca, todos. Pero se es donante en el Perú, sí, si quiere ser donante obviamente, y en condición de muerte encefálica. Vamos a ver la fisiopatología de la muerte, muy rápido, ¿ya? La muerte encefálica, ¿por qué encefálica y no cerebral? La ley dice cerebral, pero realmente es encefálica, porque el cerebro, o sea, el encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿no? Díganme que sí, sí saben eso, ¿no? Sí saben, ya, muy bien. Entonces, la muerte encefálica es la muerte del encéfalo. Es una definición legal de la muerte. La muerte encefálica tiene un contexto legal, un contexto médico, un contexto ético. ¿De acuerdo? Y está en la ley. O sea, tenemos una ley donde define la muerte. Y la muerte, entonces, es la terminación completa e irreversible de toda la función del cerebro o encéfalo. Esto significa que como resultado del daño, el aporte de la sangre al cerebro queda bloqueada y el cerebro muere. Claro, pues, porque todas nuestras células funcionan con oxígeno y nutrientes que vienen de la sangre. Al no haber circulación, el tejido muere, el tejido nervioso muere. Por lo tanto, el aporte de sangre al cerebro queda bloqueado y el cerebro muere. La muerte cerebral es permanente e irreversible. Yo no estoy hablando de coma, yo no estoy hablando de estado vegetativo, estoy hablando de muerte. ¿Y qué es la muerte? Es el cese irreversible de las funciones encefálicas por parada circulatoria, secundaria parada circulatoria, de la causa que sea. Dejó de llegar sangre al cerebro y hasta donde nosotros sabemos, las neuronas es un tejido muy sensible a la hipoperfusión, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa neurona no se recupera, muerte. ¿De acuerdo? Entonces la muerte encefálica es irreversible. Cuando alguien le diga o escuche, este paciente está en muerte encefálica. Muerte. Ya saben a qué se refiere. ¿Cuál es la fisiopatología de la muerte encefálica? La causa, llámese accidente de tránsito o trauma encefálico grave, paciente con mototaxista en la carretera, en la Panamericana, frontal, choque con un bus, cae al pavimento de frente con la cabeza, trauma encefálico grave, con masa encefálica expuesta, muerte inmediata. Pero si este golpe no fue tan súbito y todavía quedó latiendo ese corazón, lo llevan al hospital
Este es un trauma encefálico y antes de parar el corazón, todavía está luchando de ese cerebro, ¿no? Porque el trauma hacia una cabeza. O una causa de un tumor cerebral, o una causa de una gran hemorragia cerebral, un aneurisma roto, una malformación arteriovenosa rota, o un ahogamiento, ¿no? O un ahorcamiento. ¿Qué causa? Disminución de la perfusión cerebral. Esta disminución de la perfusión cerebral causa isquemia, pasado el tiempo, infarto, esta isquemia, pérdida de la función neuronal, el infarto, que lleva a la muerte celular, causa la muerte de las neuronas y células cerebrales que llevan a la muerte encefálica. Entonces, ¿y el corazón? ¿De quién depende que late el corazón? Le pongo 20 ahorita. Le doy las fijas. El nódulo sinusal. ¿De quién depende? Nódulo sinusal. Que late el corazón. El nódulo sinusal. Nódulo sinusal. Nódulo sinusal. Ya, ok. El corazón está perfecto, pero ¿quién comanda al corazón para que late? Medio pagal. A nivel del tronco. Tronco encefálico. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Jean-Louis. ¿Tu apellido? Patrón. Muy bien. Te voy a soplar las dos fijas. Ya. Pero claro, el corazón late por el tronco. Respiramos por el tronco. Caminamos por la médula. Pensamos por el cerebro. Sentimos por la corteza cerebral. Queremos, amamos, nos enamoramos, nos peleamos, nos bloqueamos por el cerebro. O sea, nosotros vivimos por el cerebro. Cambió el concepto, ¿no? No, el corazón. Sí. Soy todo corazón. Músculo. No, no me diga eso, doctora. Yo quiero hasta lo último, hasta que deje de latir ese corazón. Señora, su paciente está en muerte encefálica. Su paciente falleció. No, pero yo lo siento. Late. Está calientito. Pero doctora, mira su pecho, está respirando. Pero es que ya deba terminar de respirar. ¿Está muerto o está vivo? La muerte es una sola. Los que fallecen en condición de muerte encefálica, es decir, los que tienen la oportunidad de diagnosticarse de muerte encefálica antes de la parada cardíaca, son donantes, pueden ser donantes. ¿De acuerdo? Entonces, se es donante cuando fallecemos en condición de muerte encefálica. El corazón es un músculo, funciona por el cerebro. Indefectiblemente, así le ponga la máquina que sea, la mejor máquina de Europa que han traído de última generación, la última mostra del mundo, con la máquina, con las citoquinas, con las anticitoquinas, con los con todo lo que quieran, indefectiblemente pararán los órganos, porque hay muerte encefálica. Entonces, desde la muerte encefálica hasta la parada de los órganos, hay un tiempo. Pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser segundos, o pueden ser días. O sea, se describe hasta 5 días. O sea, hasta la muerte de la parada. Obviamente dándole mantenimiento, pues, ¿no? Claro, pues, ¿no? O sea, el ventilador no le saco. No le saco la dopamina, la noradrenalina. No le saco la manta térmica. No le saco los fluidos. ¿Qué estoy haciendo? Manteniendo la perfusión de los órganos.
dando oxígeno con el ventilador y dando presión arterial para la circulación de esos órganos. Pero el cerebro está muerto. Estoy manteniendo órganos, pero la persona ya falleció. ¿De acuerdo? La persona ya falleció. Se los digo a ustedes, que van a ser médicos muy pronto. La persona que es donante en muerte encefálica está fallecida. Entonces, la lesión neurocrítica, llámese por un trauma, llámese por una situación de hipoxia, isquemia, llámese por un tumor, llámese por una postcirugía de un aneurisma, sangró lamentablemente, se reventó el aneurisma, aumento del edema, aumento de la presión, aumento del edema, disminución de la perfusión cerebral, necrosis, isquemia neuronal, muerte encefálica. O por una gran hemorragia, causas de muerte encefálica. La hipertensión endocraniana que se genera por estas lesiones, aumento, ¿no es cierto?, del tejido cerebral en caso de tumores, aumento del flujo sanguíneo cerebral cuando hay una disminución del consumo de oxígeno y un aumento del CO2, hay aumento del edema cerebral, disminución del flujo cerebral, o cuando hay un cuerpo que ocupa espacio y genera grandes presiones, o cuando hay un aumento del líquido cefalorraquídeo y genera gran presión intracraniana. Y acuérdense, por el mecanismo de presiones, si yo tengo una gran presión del cuello hacia la cabeza, no va a entrar sangre pues a ese cerebro, no hay perfusión de los tejidos nerviosos, y al no haber perfusión, ese tejido se necrosa y muere. Llámese que sea la causa de la hipertensión endocraniana, va a terminar en hipoperfusión encefálica cerebral, muerte cerebral. Antes de la muerte del cerebro, los mecanismos que suceden en esta masa encefálica es que se hernia ciertas zonas cerebrales vitales, ¿no es cierto? El esfínter, ¿no?, la amígdala, el tronco. Por eso es que, como hay gran edema, el cráneo es un cráneo cerrado, es una caja dura, ¿por dónde va a escapar este tejido edematizado? Por las zonas de los orificios naturales, y uno de los orificios es el agujero magno de la zona occipital. Se hernia el paciente, parada cardiorrespiratoria, por eso es que no hay mucho tiempo. Entra en parada cardiorrespiratoria por gran edema, parada, ¡pum! Pero existen signos que nos evidencian que este paciente va a la parada, a la muerte encefálica. Lamentablemente, pese a todas las acciones médicas en un paciente que llega a una UCI para ser operado de aneurisma, pese a todo lo que se hace, ya es severo, ese paciente va a una evolución tórpida, mala, grave, muerte. Entonces, de una resucitación inicial, determinando la lesión, de una cirugía que se hizo al paciente, llegó con trauma, accidente de tránsito, se llegó a operar por emergencia, pasa a la UCI, pero no está bien. Este neurocrítico se hace una resucitación secundaria, se da neuroprotección, se da soporte de las lesiones, se da antibióticos, se hizo la cirugía que se necesitaba y pese a todo, sigo con hipoperfusión cerebral. Determinación neurológica de la muerte, mantenimiento del potencial donante, solicitud de la donación. O sea, ¿qué hacen ante un paciente que hace parada cardíaca en la UCI? Ya sepsis severa, paró su corazón. ¿Lo dejan ahí con el ventilador? ¿Lo dejan con los medicamentos? ¿Siguen con la nutrición? Sí, está muerto, ¿no?
¿Qué hacen pues? ¿Qué piensan ustedes que hacen? Cierran todo. Esa muerte. ¿Y qué hacen ante la muerte encefálica? Todavía late el corazón, todavía está el hígado y el riñón, porque él vino por una lesión cerebral, pero el resto de sus órganos están sanos, como un hombre joven, 40 años, joven, se cayó del cuarto piso, era un obrero, en el hospital de Trujillo, y lo llevan al Seguro Social de Trujillo, 40 años, su familia se le informa que está grave, en pocas horas se le informará cómo está la evolución, y en pocas horas más lo llaman a la familia y le dicen que está en muerte encefálica. Es en ese momento donde la familia entiende la muerte, llora, obviamente, hace la fase de duelo, se le brinda todas las facilidades, y un equipo de profesionales hace la solicitud de la donación de órganos. Y la familia, entonces hay dos caminos, ¿no? Cerrar todo para que se vaya al mortuorio, o mantener los órganos para que puedan ser trasplantados para otra persona. Pero eso solo se permite a través de la famosa donación de órganos voluntaria, expresa y consentida por la familia. Porque así sí diga su DNI que sí, y la familia dice que no, es no. O nos vamos a pelear los órganos con la familia llorando, triste por el dolor del fallecimiento de un ser querido. Entonces, uno pide la donación de órganos para salvar vidas cuando ya falleció esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene una pregunta muy importante. Nosotros los médicos salvamos vidas. Ustedes van a ser médicos. Para salvar vidas estamos preparados. Pero ante la muerte ya no hay nada que hacer. Pero gracias a Dios existen los trasplantes. En el Perú se hacen y necesitamos donantes, porque sin donantes no hay trasplante. Entonces, de acuerdo a una serie de guías y de acuerdo a la ley peruana, existe lo que se llama certificación de la muerte. Entonces, un grupo de profesionales va a la UCI del Hospital Amenada, Reolete, todas las UCI de los hospitales del país, y van a certificar la muerte encefálica. ¿Cómo se certifica? La ley lo establece por 3 médicos: el jefe de la guardia o director del hospital, el médico tratante, intensivista, emergenciólogo, el neurólogo o neurocirujano, firman un acta corroborando que el paciente está muerto. Se hace una evaluación neurológica y esta evaluación es clínica. ¿Cómo se diagnostica la muerte? El 80% de los casos es diagnóstico clínico. ¿Y cómo es el diagnóstico clínico? Coma a reactivo. O sea, cuando no hay reacción a nada, coma a reactivo. Ausencia de reflejos. Y el test de tropina y amnia positivos para muerte. La lesión objetivable a través de una tomografía o una resonancia evidenciable, un cráneo destrozado, obviamente. O sea, sabemos que existe una lesión cerebral importante, y también complementar con pruebas instrumentadas como el Doppler transcranial o la angiografía cerebral, que nos dice que no hay flujo cerebral. Entonces, se pasa de ser un médico de atender a un solo paciente, falleció lamentablemente, a mantener los órganos de varios pacientes. El intensivista entonces debe estar preparado para hacer mantenimiento del potencial donante. ¿Cuál es el objetivo? Mantener perfundidos los órganos que pueden servir para ser trasplantados. Porque si quitamos el ventilador, parada cardíaca, falla renal, hígado se edematiza, deja de funcionar, se necrosa y no sirve. Por eso se dice que la familia, falleció el paciente, se le pide la donación de órganos, y una vez que la
familia acepta la donación de órganos, a partir de ese momento donde firma un acta de donación, recién se inicia el operativo de donación de órganos. ¿Han escuchado hablar de esto de helicópteros que han venido? Se trasplantó un señor de 62 años, se trasplantó un señor de 52 años, se trasplantaron un chico de 27 años de hígado, se trasplantó corazón riñón, un chico de 30 y tantos años. Entonces, inició del diagnóstico de la muerte, pedida de la donación, arrancó el operativo. Ya saben ustedes qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a los donantes de órganos, es la persona que de acuerdo a ley autoriza la donación de órganos con fines de trasplante. ¿Quién dice sí en su DNI a ser donante? Levante la mano. Muy bien, los felicito. El resto, imagino que no les preguntaron. Imagino que no sabían de qué se trataba. O de repente ni se imaginaban que les iban a preguntar, o simplemente ni les preguntaron. La cuestión es que cuando uno pone sí en el DNI, no es que te van a ir a sacar los órganos al toque, no. Eres donante. Que cuando fallezcas en condición de muerte encefálica, tu familia acceda a que te extraigan los órganos, ¿no? Entonces de eso se trata. No se trata de que te saquen los órganos, no. Entonces, el posible donante es cuando el paciente con lesión encefálica grave y un glasma menor a 7. Ya saben cuáles son los posibles donantes. Cuando ya los neurocríticos están graves, glasma menos de 7, graves. A eso se les hace seguimiento, un grupo de profesionales hacen seguimiento, y aquellos que son informados o notificados que ya han evolucionado con diagnóstico de muerte, se va y se recertifica la muerte y se pide la donación de órganos a la familia. El donante real es este potencial donante que la familia autorizó. Y el donante efectivo es el donante real cuyos órganos fueron extraídos, porque a veces, por más que sea donante, se va a hacer las operaciones y de un hígado graso no sirve. No, pero de repente el corazón está enfermo, se le ha encontrado un tumor, no va. Los riñones nada más. Entonces, jóvenes, tenemos que cuidar nuestros órganos también para que de repente sirvan para otros, pues. ¿Saben qué? Estamos en el 70% de obesidad. Hemos tenido en los últimos meses donantes, ¿ya? De los cuales tenemos 40% de hígados descartados por hígados grasos, en gente menor de 40 años. Mucho chicharrón, mucho chile. ¿Ah? Bonitos. Donaron, ¿ah? Se fueron a la basura esos. Tenemos hoy 42 pacientes en lista de espera de hígado, 6 pacientes en lista de espera de corazón, más de 700 pacientes en lista de espera renal, 5 pacientes en espera de pulmón, me parece que son 7 pacientes en espera de páncreas. Cuando digo espera es que están preparaditos, listitos, así están, a la espera de su donante. Y cuando... así están. O sea, ¿se imaginan? ¿Se imaginan a la espera? ¿Cuánto tiempo espera un corazón? Un año de que fallece. ¿Cuánto espera un hígado? 2 años de que fallece. Riñón, hay diálisis, pues, ¿no? Pero igual fallece, ¿no? Entonces, ya saben cuáles son los donantes de órganos. Los donantes en muerte encefálica. La muerte está definida en nuestra ley, está definida en las guías de práctica clínica mundiales, está definida en los protocolos de atención médica en los hospitales, está definida en todas las UCI y emergencias. O sea, a nadie le van a sacar los órganos, por Dios, en vida. O sea, eso se llama
leyendas urbanas, mitos urbanos. ¿Ok? Son mitos. O sea, y aparte, así, ¿no? Ay, es rato, no rato, vamos a un sitio así, mismo película, ¿no? Así, todo cochino, así, hay que sacarlo. Mentiras, pues así no es. Tiene que estar con una tecnología suficiente que se perfunda ese órgano, el corazón. Por eso que es traído del helicóptero, ¿sabían ustedes? Porque desde que lo sacan del cadáver hasta que lo implantan en el receptor, menos de 4 horas. Menos de 4 horas, o sea, por eso es que todo tiene que ser perfectamente coordinado en los tiempos. Entonces, imagínense pues del aeropuerto de Callao hasta Licor en ambulancia, o sea, 2 horas, y todavía con liebre, con liebre. ¿Cuánto se ahorra con el helicóptero? 15, 20 minutos. Al helipuerto del Hospital Ravalete y de ahí Licor. Entonces va el médico así, ¿no? Lo han visto, ¿no? IA. En ese momento está el otro equipo del receptor, porque ya tiene que estar abierto, porque para abrir al paciente también toma su tiempo, entonces todo tiene que estar fríamente calculado. Llega el corazón, lo revisan y lo implantan. ¡Ting, toca! Gloria a Dios. El hígado se demora. El hígado aguanta de 6 a 12 horas. El páncreas 4 horas. El pulmón 4 horas. El riñón es noble, pues el riñón noble hasta 24 a 36 horas fuera del cuerpo, mantenido en un líquido especial que se llama líquido de perfusión de órganos especial, que lo nutre, se llama tiempo de isquemia fría, nutriéndose con esta solución especial hasta que sea implantado. Y no cualquier implante, esto pues tiene que saber, ¿no? Entonces eso de sácate los órganos, hay que llevar un baldecito, no sirve, eso no sirve. Y se han descartado muchos riñones, muchos hígados, porque lamentablemente no fueron mal perfundidos, fueron mal extraídos, y el vuelo los dejó. Se suspendió el vuelo. Ahora siquiera tenemos a la Fuerza Aérea que nos está ayudando. Entonces, el diagnóstico de la muerte está en la ley. Ya, para que sepan, acá nadie saca los órganos por las. Es un diagnóstico protocolizado, legal, con firma de acta de los especialistas que firman, que no son los que tienen que ver con la donación de órganos, sino son los médicos del hospital. ¿Ok? Los médicos del hospital no saben nada de este tema, simplemente diagnostican la muerte. Está en las normas técnicas de los hospitales trasplantadores de salud, es uno de los hospitales que más trasplanta, la institución que más trasplanta, y nuestras guías mundiales. Acá solo quería enseñarles los donantes que fueron multiorgánicos, los donantes de riñón, ¿no? ¿Por qué va a la UCI el donante, el potencial donante? O sea, ya murió, ¿no? Pero ¿por qué tiene que quedarse en la UCI? ¿Por qué tiene que mantener y perfundir los órganos? Pues porque esos órganos, si son implantados un corazón en un receptor, ya lo abrieron, ya le sacaron el corazón. Imagínense que trasplanten un corazón enfermo, que lo perfundieron mal, o que le faltó una arteria, se volaron un vaso. Muerte fija, pues, ¿no? No te puedes equivocar, esa gente experta, entrenada en esto. El equipo que extrae, el equipo que implanta, perfectamente coordinado. Y obviamente hay que estudiar al donante, hay que hacer una serie de exámenes. Cuida los órganos. Cuidemos los órganos porque son para nuestros pacientes. Algo interesante. Cuando ustedes vean las planillas de las enfermeras de UCI, van a poder diagnosticar exactamente cuando se enclavó ese paciente. ¿Cómo? Con la tormenta catecolamínica aumenta la hipertensión arterial y cuando cae esa presión.
Y eso lo detectamos en las planillas de las enfermeras, ¿no? Todo sube y luego cae, ¿no? Entonces, el paciente, lamentablemente, podemos perder a potenciales donantes porque la cascada inflamatoria de la muerte es en horas. Hay liberación de citoquinas, liberación de interleuquinas, vasodilatación, parada cardíaca circulatoria rápida y perdemos los órganos. Por eso es que es rápido esto, no podemos esperar. Una vez que la familia nos dice sí, más de 50 personas en este operativo. Los que ven el corazón, los que ven el pulmón, el páncreas, etc. El protocolo de la muerte, entonces, identificación del paciente o del donante potencial, mantenimiento de los órganos de este potencial donante, evaluación del neurólogo y neurocirujano. Hay un comité de la muerte encefálica en el hospital, definido en las direcciones de los hospitales, y hay que hacer pruebas rápidas de detección de enfermedades infectocontagiosas para que las enfermedades de ese donante no pasen al receptor, ¿no? Entonces, seguro de que no tiene ninguna infección, podemos trasplantar. ¿Cuánto tiempo más o menos desde el diagnóstico de la muerte o desde la aceptación de la donación hasta que sea implantado? Más o menos son de 3 a 4 horas, 3 a 4 horas que demoran hacer todos los análisis, pues, y todos los especialistas evalúan los órganos para que luego sean implantados. Entonces, cuando ustedes vean ya, implante, ha pasado todo esto, ¿no? Entonces, protocolo de la muerte. Clínico. O sea, ustedes van a ser expertos porque esto no es difícil. Diagnosticar la muerte clínica no es difícil. Entonces, lo que hacen primero es ver ausencia de reflejo corneal, ausencia del reflejo fotomotor en cama del paciente. Lo hace el especialista y lo hace el médico de cabecera y lo hace el médico procurador, coordinador de procura. Ausencia del reflejo consensual, ojos de muñeca, pupilas paralíticas, ausencia de reflejo nauseoso, se mueve el tubo y no nada, ningún reflejo. Y el test de apnea y el test de atropina, que demuestran ausencia de respiración y ausencia troncal del sistema nervioso con el test de atropina. El test de apnea básicamente es hacer un examen de gasometría, bajándole el oxígeno para ver si hay respuesta, porque acuérdense que la principal respuesta de la ventilación, ¿cuál es? La hipercapnia. Entonces, si este paciente deja de respirar, pero el CO2 empieza a acumularse, el CO2 va a hacer que este centro respiratorio active la ventilación. Pero en un paciente muerto encefálico, ese tronco, ese centro cardiorrespiratorio no funciona, está muerto. Las neuronas, los centros neurológicos de la respiración, del bulbo, del tronco, no funcionan, están muertos, están necrosados. No hay respuesta, no hay nada. Test de apnea positivo para la muerte. Este es el test de atropina. El test de atropina es estimular al décimo par a través de la atropina concentrada a dosis altas por una vía central. Y acuérdense que la atropina lo que debe hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al tener un control central hay un control periférico y un control central con la atropina y hay frecuencia acelerada. Pero resulta que uno le pone dosis altas y no hay taquicardia. Lesiones centrales ausentes, muerte encefálica. Ese es el diagnóstico, la gasometría que la valoramos para el test de apnea, y se pasa de ser un médico, de mantener a un paciente vivo tratando de salvarlo, a mantener a un donante potencial de órganos. Porque si la doctora no sabe que puede ser un potencial donante, le apaga todo, no le hace nada, o le deja todo al mínimo hasta que pare el corazón. Pero ella tiene que mantenerlo, porque si no esos órganos se deterioran. Esto es el problema de la donación de órganos en el Perú. Muchos médicos no saben mantener
a potenciales donantes. Ah, ¿sabes qué? Libera la cama, ya está muerto ya. No, déjenlo fuera ya con un tubito entero, hasta que pare. Ya cuando venga la familia ya paró. O sea, esta es la causa de la no donación. Ya saben, ¿verdad? Los médicos no saben qué van a hacer, o no les interesa. Pero las vidas se pierden, ¿no? Entonces, de ser un médico que trabaja con un paciente, es un médico para varios pacientes. Trasplantado de hígado, Carlitos, de la Almenara. Trasplantado de riñón, del Hospital Rebagliati. Trasplantado de corazón, trasplantado de pulmón, trasplante de córnea. Estos son ya otros valores para que ustedes lo conozcan nada más. Solo quería decirles que nosotros extraemos los órganos de los potenciales donantes en muerte encefálica, valoramos una serie de cómo están estos órganos también, porque no todos se implantan. El acta de muerte encefálica, que es un acta que se firma de acuerdo a ley por los especialistas, esto se queda en la historia, esto es perfectamente legal, esto está en todas las historias de los donantes. Entonces, ya saben, ¿no? Sin donantes no hay trasplante. Si ustedes no sabían de esto, lo más importante de la donación de órganos es que su familia lo sepa, porque quien va a permitir o consentir la donación es su familia. Más que el DNI, es su familia. Claro, a nadie le gusta hablar de la muerte, pero la muerte es parte de la vida, o sea, vamos a morir todos. Aquellos que muramos en condición de muerte encefálica, Dios no lo permita, pero sí, fallecemos en muerte encefálica, convérselo con su familia. Mamá, si de algo sirve y sirve y fallezco, que permita salvar vidas con mis órganos. Ese es el mensaje para ustedes en medio de la clase de la fisiopatología de la muerte. Muchas gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta, aprovechar que tengan unos minutos antes de las 3. ¿Alguien que quiera saber algo? ¿Nada? Por si acaso, si ustedes conocen de potenciales donantes en su visitar por algún hospital, pueden comunicarse al Ministerio de Salud y avisar que existen potenciales donantes, ¿no? Se encarga de profesionales y van y hablan con los directores de los hospitales. Muchas gracias, chicos. Buen examen.